Hola, bienvenidos a este nuevo live de Musi. Hoy día conversaremos con Francisca Lazo, así que vamos a esperar un poquito a que se una más gente. Hola, bienvenidos, que se van sumando. Hola, bienvenidos. Bueno, hoy día vamos a conversar con Francisca Lazo. Vamos a esperar que se una un poquito más de gente. Hoy día vamos a hablar sobre museografía e inclusión y sobre un proyecto en específico que Francisca realizó en el Museo San Francisco. Así que nos va a ir contando detalles de cómo fue la planificación de este proyecto y cómo se llevó a cabo, y también nos va a servir como una guía cuando nosotros queramos hacer algún proyecto en algún museo. Hola, bienvenidos todos los que se van sumando. Hola, bienvenidos. Vamos a invitar a Francisca. Estamos esperando a Francisca. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha bien. Súper. Vamos a esperar un poquito a que se sume más gente. Y bueno, mientras tanto contarles un poco del proyecto de Musi para los que no nos conocen aún. Bueno, Musi es una organización eh, que la integran trabajadores de museos, y lo que buscamos es poder promover dentro de los museos y espacios culturales la accesibilidad universal, el diseño para todos o el diseño universal y la inclusión, ¿ya? ¿Con qué nos referimos a esto? Con que cualquier persona pueda disfrutar de forma autónoma y de la misma manera de los espacios culturales, ¿ya? Ya sean personas en situación de discapacidad permanente o transitoria, como cuando uno se dobla un pie o puede tener un accidente, cualquier cosa, eh, hasta personas en situación de discapacidad permanente, ¿cierto? Que sean usuarias de silla de ruedas, eh, etcétera, ¿cierto? Personas sordas, personas ciegas. Y también, por ejemplo, contemplar en la museografía a los niños. Muchas veces la altura de las vitrinas son altas y no permiten que los niños o personas usuarias en silla de ruedas, por ejemplo, puedan acceder a la museografía que se está mostrando, al contenido. Mujer embarazada, adultos mayores. En el fondo es pensar hacer una museografía para una diversidad, para la diversidad humana que existe. Así que ese es un poquito el objetivo de MUSI, de lo que queremos lograr, ¿cierto? Con estos live también, ir creando conciencia sobre la inclusión y mostrar también algunos proyectos que se han hecho en algunos museos al respecto. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Les presento a Francisca Lazo, que nos acompaña el día de hoy. Ella es magíster en Estéticas Americanas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y también integrante del equipo MUSI. Ella ve también todo lo que son los proyectos inclusivos de museografía inclusiva, y hoy nos va a contar uno de estos proyectos que ella hizo en el Museo San Francisco. Así que te damos la bienvenida para que te presentes también acá, y ahí comenzamos con las preguntas. Sí, hola, muchas gracias, saludos a todos. Yo también me he dedicado a la gestión cultural y a proyectos inclusivos en museos, específicamente en el Museo San Francisco, que es el que vamos a hablar hoy día. Super, Fran. Bueno, primero, si nos puedes comentar como algunos términos que utilizamos bastante también en MUSI, que es qué accesibilidad universal. ¿Nos puedes contar un poco de eso y también contarnos un poco qué es la museografía inclusiva? Sí, nosotros entendemos por accesibilidad universal todas aquellas características que debe disponer el entorno urbano, sea un edificio, un museo o un medio
de comunicación incluso, para ser utilizado en condiciones de igualdad y autonomía por todas las personas. Es por esto que es importante que los museos y los espacios culturales puedan ser amigables y accesibles para todo tipo de público. Y por museografía, entendemos, son todas, se podría clasificar en las técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones del museo o las funciones museables, además del acondicionamiento del museo. Y también muchas veces museografía se refiere a las técnicas que se utilizan para las exposiciones, como las exposiciones, tanto las exposiciones temporales y permanentes. Y dentro de todo eso va que sean accesibles. Súper. Bueno, hoy día queremos que nos cuente un poquito del proyecto del que fuiste parte del Museo San Francisco, Museo de Arte Colonial San Francisco. ¿Cómo nace? ¿Cómo se llamaba? Y en qué año principalmente, ahí se nos puedes contar, se inició esta iniciativa tan interesante. Bueno, este proyecto nació el año 2014, se postuló un Fundar, que ganamos el 2015, que ahí se implementó. El proyecto se llama Inclusión Multisensorial en el Museo de Arte Colonial de San Francisco. Fuimos uno de los primeros museos en implementar ya una museografía inclusiva. Dentro de los museos nosotros nos pusimos a averiguar, bueno, en realidad, ¿por qué nace? Fue porque nosotras con la encargada del área de educación nos inquietaba la manera de cómo poder lograr que el museo fuera más accesible a todo tipo de visitantes. Nos visitaban principalmente grupos de personas ciegas, sordas sí también, pero en menor cantidad. Entonces a veces con los pocos recursos que uno tenía o los elementos trataba de hacer una visita más inclusiva. De ahí nació la idea de hacer un proyecto Fundar, que fue un Fundar regional, al cual postulamos y nos fuimos asesorando por la misma gente que nos iba visitando al museo, que era lo que se podía hacer como para mejorar. Entonces, por ejemplo, la gente con baja visión y gente ciega que iba, preguntamos en la Escuela Santa Lucía, en la Fundación Luz específicamente, qué sería mejor para poder presentar el museo. Además de todas las señaléticas en braille, nos dijeron, bueno, hay mucha gente que tiene baja visión, que igual ve, pero sobre todo con contraste, que serían las señaléticas en macrotipo o, por ejemplo, lo que nosotros después hicimos, que eran folletos en contraste con el fondo azul y las letras amarillas. También hicimos un icono del museo como el logo, el más sencillo que había, y también este fue con líneas simples y en color amarillo con el fondo azul. Este folleto era en un lenguaje simple para que también lo pudiera entender todo tipo de público. Lo que llamamos como lectura o accesibilidad positiva. Sí, ese mismo. También lo otro que nos recomendaron eran poder tener objetos o elementos para tocar, y en este caso lo que se implementó fueron láminas táctiles que se encargaron en el Centro Cartográfico del UTEM. Ellos también son un centro como pionero en hacer esto, los primeros que se especializaron como en láminas táctiles. Sobre todo ellos hacen para colegios, partieron haciendo libros como Santillana, que lo pasaron a versión braille y táctil. Todas las imágenes eran táctiles, como los dibujos que puede salir en un libro, pero en la versión táctil. Eso lo hicimos, bueno, nos asesoramos con ellas, les contamos la idea que teníamos, como cuáles eran las principales obras del museo, y ahí ellas fueron también a visitar el museo una vez, y a partir de las obras que nosotras ya le habíamos mandado y las conversaciones que habíamos tenido, elegimos como las principales, las características principales que se podrían llevar a cabo
en una lámina táctil. Y Claro. ellas, por ejemplo, las mismas eh, obras o pinturas bidimensionales las llevaron a tridimensional, podría decir, y las simplificaron. Por ejemplo, teníamos en ese museo muchas obras que son personas de frente mirando, entonces para que la persona con baja visión o ciega pudiera entender qué obra era, las dibujan de perfil, porque así se entiende que es una cara. Porque si está de frente es más difícil llevarlo a líneas simples y en relieve como para que se entienda qué está haciendo ese personaje. Entonces, ahí ellos mismos las modificaron y hicieron las plantillas y esas mismas plantillas lo bueno que tienen que se pueden reproducir muchas veces. Mm, Entonces, la primera vez es lo que cuesta hacerlo, como ya esa imagen simplificarla, llevarla a otra estética más sencilla, pero una vez que ya te la hacen en el centro cartográfico táctil, después mandar a imprimirla es mucho más barato en cuanto a costos también. ah, ya. Eso fue lo que hicimos. También para la gente ciega hicimos todas las señaléticas en braille que están a los inicios de la sala, donde está la información del el nombre, de un texto muy breve, porque generalmente una frase en escritura de nosotros, en braille aumenta por lo menos 5 veces, hay que considerar más o menos eso. Entonces no puede ser un texto tampoco muy extenso. Claro. Entonces eh, teníamos un letrero en braille al inicio del museo, donde se presentaba de qué se trataba, la colección, los horarios, eso más que nada. Después al principio de cada sala, el nombre de la sala, qué horas se podían encontrar ahí. Y además en la boletería habían, para entregar a la gente, un tríptico, pero que en realidad no está corcheteado solamente con toda la información del museo en braille. Eso también se tuvo que simplificar, hacer un lenguaje más simple para poder pasarlo a braille. Y además estaban los folletos con macrotipos. También ese proyecto incluyó, se llama inclusión multisensorial porque se hicieron 2 videos multisensoriales que le decimos nosotras, que eran en lengua de señas, con subtítulos y con audio. Sí. Hagamos una acotación ahí, porque para que la gente que se está uniendo también sepa que, por ejemplo, una vez piensa en el braille, pero bueno, en todas, por ejemplo, en las comunidades, ¿cierto? No todas las personas ciegas o de baja visión dominan tampoco el braille, ¿ya? Sí, Y muchas veces uno dice, yo quiero ser inclusivo, hagámoslo en braille, pero también hay que considerar que no todos manejan, ¿cierto? El braille, entonces por eso el video que hicieron ustedes incluyó audio. Ya eso como para hacer la aclaración. En verdad, siempre pensar que la humanidad es muy diversa, entonces no nos encajonemos nunca como en un solo prototipo. Lo mismo que, por ejemplo, en la comunidad de personas sordas, no todos manejan la lengua de señas porque algunos han ido a colegios más oralistas, hay sí, es verdad. niveles de hipoacusia, entonces algunos usan audífonos, otros no, otros leen los labios, otros no, algunos saben escribir, otros no. Entonces, siempre cuando ustedes quieran hacer un proyecto, tienen que pensar dentro de las posibilidades del presupuesto y todo eso, la mayor cantidad de posibilidades. Entonces, como dijo la Fran, lo bueno de ese proyecto es que, por ejemplo, se hicieron estos cuadros, cierto, táctiles o láminas táctiles, estos folletos en braille, pero también se pensó en el video. Eso para que más o menos tengan una idea de por qué el video consideraba voz también. Así que ahora nos vamos a concentrar en el video, que es un Sí, video muy bonito para que lo cuentes. sí, el video también era eso, que considerar todo espectro de visitantes, desde tercera edad y también, bueno, para la gente sorda que no sabe leer lengua de señas, por eso también subtítulo se pueda leer,
y bueno, también la gente de la tercera edad, entonces las letras eran grandes, tampoco un subtítulo chiquitito que no se note, y que contrastara con el fondo y con la imagen. La imagen principalmente que se eligió lo hizo un diseñador, claro, que se contrató especial para eso, pero el fondo era blanco, porque resaltaba en grande, estaba el intérprete en lengua de señas y algunas imágenes que iban al lado de ella contando la historia del museo y de los cuadros principalmente, o sea, de la colección. Entonces el video incluía la lengua de señas, que para ello se hizo un guión especial para el video, que la idea era que eran videos introductorios, uno al principio y uno al final del recorrido, donde se pudiera explicar al visitante que entrara sin guía en qué consistía el museo y qué iba a encontrar en cada una de las 7 salas. Entonces se hizo un guión especial para ese tipo de video, donde también se trató de hacer en un lenguaje más sencillo, para que toda la gente lo pudiera entender, y además después se trabajó con la intérprete en lengua de señas, y ella también a su vez simplificó las señas para que se pudieran entender, como desde los niños a gente más adulta. Entonces buscó y también investigó cómo hacer señas, por ejemplo, de arte colonial, y otros temas que ella tal vez no manejaba, porque ella era profesora en un colegio, pero ella no era profesora de historia, entonces había algunos temas, conceptos, que ella no manejaba bien, pero ahí se asesoró con otras profesoras del colegio y fueron también descartando esta lengua de señas queda mejor o esta otra se entiende, como para museo de arte colonial y San Francisco. También, bueno, el subtítulo y la imagen clara. Y la voz en off, también eso. También el video estaba con voz en off. Entonces, para las personas ciegas que fueran y que no sabían leer braille, también se les ponía el video, o sea, bueno, el video estaba funcionando todo el día, pero ahí se podían detener a escuchar esa información si es que entraban sin guía y poder entender un poco más el recorrido. Súper. Algo nos escribieron ahí, dice, a ver, antes que se nos vaya el comentario. Bárbara dice, yo revisé el museo y lo encontré muy inclusivo. Les di un diploma. Soy la creadora de la página web Ruta Accesible y del Facebook llamado Ruta Accesible, para que también la puedan seguir. Sí, muchos saludos a Josefina Bárbara. Ella nos Eh, visitó varias veces y pudo ver la accesibilidad del museo. sí, porque, bueno, ahí en ese museo, que lo invitamos a que también lo visiten cuando esta crisis igual pase y se puedan volver a visitar estos espacios culturales, porque hay un trabajo bien bonito ahí de inclusión y de accesibilidad. Así que para cuando pase ahí, que lo tengan pendiente, lo puedan revisar ahí en pleno centro de Santiago, en la Alameda, que está justamente al costado de la iglesia de San Francisco, que mucha gente va a la iglesia, pero no sabe que al costado está el museo, ¿ya? Y hay un jardín precioso ahí que uno no se escucha el ruido de la ciudad y se puede perder ahí en la época de la colonia un rato adentro. Así que también si se quieren desestresar un poquito, pueden visitar también el patio del museo. Eh, bueno, hablamos que estaba esta iniciativa, vamos en el video, pero también nos quedan muchas otras cosas que se hicieron en ese proyecto. Así que te escuchamos ahí. Bueno, hablamos de los paneles informativos en la entrada, láminas táctiles, las rampas también, ese otro tema, sobre todo cuando hablamos de edificios que son patrimonio nacional, que ese otro tema ahí, si nos puede decir también qué problema hubo para instalar ciertas cosas. Sí, también una inquietud que nosotras teníamos eran las rampas, ya que el museo tenía, antes del proyecto, pero eran unas rampas de madera. Y algunas incluso tenían unos tablones rotos entre medio, entonces era un poco peligroso. Y lo malo es que como es un sitio patrimonial, lo que pudimos hacer fueron rampas, pero que se pudieran sacar, que no quedaran fijas.
no pueden quedar fijas por ser monumento nacional. Entonces se hicieron rampas para cada sala, pero que tuvieran esto que se puedan poner y sacar. Son rampas de metálicas, que son más resistentes que de madera, y estas son podotáctil, pero igual con el tiempo, después cuando pasaron, al principio funcionó súper bien, pero con el tiempo nos dimos cuenta que igual eran un poco resbalosas para la gente, no para la gente que anda en silla de ruedas, pero también para la gente a veces que las ocupas que anda con muletas, o que de la tercera edad que prefiere bajar por rampa en vez de la escalera, eran un poco resbalosas ahí, y se tuvo que poner de estas winchas, ahora se me fue el nombre, pero como que son ásperas, Y deslizante. antideslizantes, sí. Claro. Entonces ahí también se fue viendo, por ejemplo, las condiciones del museo, y por ejemplo la primera sala se puso una rampa ya en la entrada, que cumple con las normativas, todas tratábamos de que cumpliera la normativa de las rampas. Y en la primera sala, por ejemplo, no se pudo poner en la entrada principal de la primera sala, sino que se tuvo que poner como a la salida, porque las escaleras eran muy empinadas y la idea tampoco es que la rampa quede demasiado empinada y la persona se vaya a caer para atrás. Entonces se hizo por la otra entrada al final una rampa de acceso y salida también a su vez, que contaba con una manilla. Entonces también la gente, se podía filmar la gente desde la baranda para subir, porque se quedó un poco inclinada y además podía subir. Y en todas Claro. las otras también, como algunos tenían peldaño y otras no, se hizo rampas especiales que no con la inclinación exacta, algunas un poco más largas y otras más cortas según era la disposición de la sala. O Claro. también algunas se puso sola a la entrada y por ahí la gente tenía que entrar y salir. Se optó en ese caso por lo que fuera más cómodo, tampoco uno podía llenar el museo de rampas en todos los accesos, pero Claro. esa fue como la mejor solución entre el costo y lo que se podía hacer en un monumento histórico. Claro, justo ahí nos hacían la pregunta si en el acceso había rampa. Y claro, como explicaba Fran, en todo el edificio, desde el acceso, porque no era un acceso directo en sí al museo, porque si ustedes van, hay una entrada grande como estos zaguán antiguo, que era como un espacio común entre la entrada del museo y la parroquia. ¿Ya? Entonces, pero ya desde el inicio, desde la calle, es accesible, y después accesible al museo, y después todas las entradas del museo y el recorrido en sí. Así que no había problema con el ingreso en ese sentido. Sí, sí, sobre todo el tema que siempre tienen los, bueno, los proyectos que queríamos postular, que todo hay que pensarlo en estos edificios, que no se puede colocar ni un clavo, nada, entonces siempre hay que pensar que sean estructuras removibles. En el fondo, que cualquier cosa que pase uno las pueda sacar. Así que por eso ahí Francisca nos decía que eran rampas que se podían sacar. Bueno, nos quedan varias cosas ahí por ver todavía. El baño, que también es un tema. Si nos puedes contar un Sí, poquito no, del baño, cómo se hizo. bueno, el Museo de San Francisco contaba con un baño como destinado a gente con discapacidad en silla de ruedas sobre todo. Y lo que hicimos, porque era un baño que tenía una puerta grande y permitía el ingreso de silla de ruedas, lo que se hizo más que nada fue poner un pasamanos a un costado y al otro lado un pasamanos pero movible, de estos que se pueden levantar y bajar. Entonces así quedó, no era como el baño más tecnológico, pero quedó mucho mejor ya que contaba con pasamanos y la gente se podía, la persona bajar de la silla, firmarse, y después para volver a subirse a la silla también. Y esa es pasamanos, sobre todo el que movible, se llama, ese queda súper bien porque se afirma y después ya una vez que ya se puede incorporar y sentarse, se puede mover. Entonces no entorpece tampoco la pasada.
como para llegar al baño. Entonces a veces con recursos simples, que fueron esos dos nomás, ya el baño quedó más accesible de lo que estaba antes. Mm. No fue renovarlo por completo, a eso me refiero, que a veces uno dice, oh, tengo que cambiarlo todo y cómo conseguir recursos para hacer ese tipo de cosas, pero de repente con cosas pequeñas igual se puede mejorar. Súper. Quería tocar un punto ahí de los baños. Como dato general, muchas veces se piensa hacer, bueno, en este caso la estructura y los baños estaban hechos, pero, por ejemplo, si se piensa en un nuevo edificio o algo, ojalá pensarlo ya con baños accesibles, ¿ya? Y un baño accesible no es como para que discriminemos en el fondo que baño accesible lo usen solo personas en situación de discapacidad, sino que lo puede usar cualquier persona. Lo que decíamos al principio, por ejemplo, si uno de nosotros usa cabestrillo, yeso, forma temporal, también nos sirve ese baño porque va a tener un espacio más grande para moverse, que tengan mudadores, por ejemplo, etcétera, etcétera, lo que llaman ahora como baños familiares o que se piensen en general para que pueda ser utilizado por cualquier usuario, ya por cualquier público. De repente uno puede tener una urgencia, alguna cosa, y a todos nos sirve. Entonces, en el fondo, cuando pensemos en algo, pensemos inmediatamente en hacer algo que a todos nos sirva, por igual, ¿ya? Para que también eso lo vamos como concientizando un poco referente a esos temas y lo tengamos presente si después quieren hacer, por ejemplo, un baño. No hagamos como esa exclusión para personas con discapacidad y personas eh, normales, entre comillas, sino que un espacio donde todo lo podamos utilizar. Eh, bueno, a ver, bueno, hablamos un poquito del video. Eh, Quisiera devolverme un poco a los folletos, porque, bueno, habían varios tipos de folletos. Hablamos un poco de los que estaban en braille, ¿cierto? Si pudieras profundizar un poco más en los folletos con contraste y de lectura fácil, cómo se Ah, ya. construyeron un poco. Porque en el museo había harta oferta también de folletos, que eran muy buenos. Sí, al final había hartos folletos. Sí, hicimos dos folletos, uno de lectura fácil, que estaba destinada más pensada también en la gente, en niños y en gente que tuviera alguna discapacidad intelectual, donde también el guión se trató de hacer lo más simple posible, explicar un poco la sala, más sencillo, con poca descripción, no tanto tecnicismo, pero sí harta imagen. Ese tenía harta imagen y fotos, imágenes a color. Y el otro que está pensado para gente de baja visión, que también se llama macrotipo, ese es en contraste. Y uno de los colores contraste puede ser azul con amarillo, que fue el que hicimos al final. Y ese también era más sencillo. Ese no se le pusieron imágenes, sino que solo texto simple y una imagen del logo, como de la iglesia, que es como lo que se relaciona generalmente al museo. Y esa imagen sí, que fue la única que aparecía ahí, está en contraste también. El museo macrotipo de ser como un díptico, ¿sí? Como dos páginas, y el otro que tiene hartas imágenes, pero texto más sencillo, ese era más tríptico, con información por todas las páginas, todos los lados. Hay que pensar también que todos los textos que son de lectura fácil o que ocupan varias imágenes, también ayudan a personas, por ejemplo, que muchas veces no saben leer o escribir. Entonces, Sí, también, por eso siempre les digo, no nos encasillemos como en un tipo, sino que pensando que le sirva a la mayor cantidad de gente posible. ¿Ya? Entonces, eso es importante siempre destacarlo porque a veces la gente hace un proyecto o alguna iniciativa pensando como en un grupo muy reducido, pero no ve que en verdad le puede servir a todos.
A todos nos sirve, de hecho, que por ejemplo de repente uno pueda andar cansado o embarazadas que están, no sé, ya como en sus últimos meses de gestación, valoran mucho, por ejemplo, una rampa, los adultos mayores, hasta los niños, porque a los niños siempre les Sí, gustaba subir una rampa, entonces no pensemos que solo lo va a usar un tipo de persona, sino que nos sirve a todos, ¿ya? Eso. Eh, bueno, como dijiste al principio, este fue uno de los museos pioneros igual en inclusión. Tenemos que pensar que muchas de las iniciativas se han hecho en los últimos 2 años y este fue elaborado en 2014 y se ejecutó en 2015, ¿no? sí, Ahí, sí. súper. Se ejecutó en el 2015 eh, gracias a un fondo regional metropolitano y por eso nosotras con Daniela, que es la encargada de educación en esa época, un poco con lo que preguntábamos y también con la experiencia que habíamos tenido con los visitantes fue lo que hicimos. Después con el tiempo ahora hay muchas otras tecnologías y cosas que Claro. se podrían haber hecho, pero para el momento tratamos de hacer, como tampoco era mucho el monto del proyecto, poder hacer con ese poco recurso harto, lo que más se alcanzara a hacer. Mm, Entonces incluso en ese tiempo nos alcanzó para hacer visitas guiadas con una intérprete en lengua de señas. Además del video que está en lengua de señas, al principio y al final del museo, pudimos pagarle solo para las visitas inclusivas a una intérprete, ya que en esa época no se contaba con algunos de los mediadores que supieran lengua de señas. Entonces en esa época teníamos una intérprete especial para esos casos. Pero claro, obviamente la ideal sería que los mediadores en todos los centros culturales o museos pudieran saber lengua de señas chilena o tener por lo menos un conocimiento básico. sí. Y además, bueno, lo que hemos recalcado en todos los live y en general de Musi es que a veces no se tienen los recursos o quizás no se tiene la preparación necesaria o que a uno le gustaría, pero siempre tenemos que pensar que es muy importante tener una buena disposición, ¿ya? O sea, la disposición de autocapacitarse, de querer, por ejemplo, dar una buena atención, una buena experiencia, siempre ayuda. Ya a veces no siempre vamos a tener todos los recursos, todo lo que quisiéramos, pero nosotros como trabajadores de los lugares también podemos poner de nuestra parte, poner corazón, no salir arrancando, ya no entrar en pánico, porque hay gente de repente que Ujú. entra en pánico, se entiende, pero esa actitud es chocante para la persona que te visita. Entonces, en el fondo, de repente no está mal decir, yo no manejo este tema, pero quiero ayudar, quiero hacer la visita y preguntar, ¿cierto? Hacer un feedback y, y hacer la visita y relajarse y tener la disposición. Eso ayuda bastante, eso siempre, ojalá tenerlo siempre presente porque eso puede marcar la diferencia entre que una persona vuelva o no vuelva nunca más a ese espacio. ¿Ya? Entonces la disposición, siempre lo recalcamos, es súper importante. Bueno, ahí vamos saludando a todos los amigos que se han ido uniendo. Se unió Museo Palacio Rioja, estábamos viendo el tema del proyecto museográfico inclusivo del Museo San Francisco. Eh, si quieren ir haciendo preguntas también de cómo nació el proyecto o eh, alguna idea que le haya quedado ahí o en algo que quieran ir profundizando en los temas, nos van preguntando por el chat, ¿ya? Eh, entonces voy a hacer como un pequeño resumen. Ah, mira, que dice, ¿se hizo alguna modificación en la exhibición principal, como alturas de vitrina, etcétera? Eso es todo un tema también. Ahí yo creo que cuesta, bueno, en todos los museos un mundo cambiar la exposición en sí o hacerle modificaciones. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Se pudo modificar algo? ¿O todo fue como más externo? La parte. Fue un poco más externo este proyecto, no se pudo modificar como la exhibición museográfica en sí,
porque obvio, lo ideal hubiera sido hacer una segunda etapa y todo quedó bueno en esta primera etapa que era un poco más externa, pero sí lo que se hizo fueron la inclusión dentro de la exposición de las láminas táctiles, por una cosa de que no se fueran a romper, sí las ponían y especialmente para las visitas inclusivas. Y hablando como de los recursos, me acordé que habíamos hecho una especie de atril, especialmente para poner las láminas, que lo hicimos ahí con un atril de madera antiguo, que lo transformamos, le pusimos rueditas de hecho, y con una madera atrás, para que las láminas quedaran con cierto nivel, porque las láminas táctiles y también el braille lo ideal es que no esté en plano, sino que esté como inclinado. Entonces, porque así el usuario lo puede leer más fácilmente. Entonces, en nuestro recorrido sí lo que cambiamos fue, más que nada en el modo de hacer las visitas, la mediación, entonces se incluían las láminas, que las teníamos que ir moviendo sala por sala con este carrito, también objetos para tocar, que eso lo hizo más que nada el área educativa, no con recursos del proyecto Fundar, pero sí, por ejemplo, hicimos una imagen de una virgen que se le podía tocar, sacar la ropa, no era colonial, pero era para que la gente pudiera, en estas visitas inclusivas, poder entender más o menos cómo se hacía una imagen de candelero, eh, cómo lo hacían los artistas, entonces era otra imagen con ropas actuales, pero que servía como para trasladarnos a la época en que se hizo Claro. las obras de ahí. Y también muchas veces los visitantes, incluso la gente con baja visión y ciega, lo que hacíamos era ponerle los trajes de la época y se caracterizaban como monjes, frailes y clarisas también como monjas, Mm, y para como que fuera una experiencia más real para ellos, para poder entender a través de la experiencia más que la vitrina esté abajo y todo eso. claro. Obvio que también es importante y sería lo ideal que se pudiera cambiar también eh, todas las cédulas con letras que todo el público pueda leer y todo eso, pero eso ya es más costoso cambiarlo en 7 salas con muchos objetos, es más complicado. Claro. Recalcando un poco eso, bueno, la cédula en los museos de arte, de cualquier parte, siempre un tema, porque siempre reclama el público en general que las letras son muy pequeñas. Sí, eh, pero ahí, bueno, por eso también es tan importante la labor en general de la gente que trabaja en los departamentos educativos de mediación, porque muchas veces se puede suplir un poco las carencias que tiene el museo en cuanto a infraestructura con la mediación. Hablábamos sí, en hay anteriores que la inclusión no solamente va por el tema museográfico, físico, la parte práctica del museo, sino también en el diálogo, en lo que se dice, en el discurso. Entonces también a veces con los mediadores se logra también ser inclusivo en el discurso, incluir a las mujeres, a los que nunca se nombra en los libros de historia, etcétera. Y volviendo un poco a los temas de los trajes, porque, bueno, las dos con Fran también fuimos colegas en paralelo ahí del Museo San Francisco. Claro, cuando muchas veces nos visitaban niños, se hacía el tema de colocar trajes, por ejemplo, de mujer colonial, o frailes, fraile, bueno, franciscano, y ropa así de sacerdote, y en ciertos casos, depende del público, aparte de tocar las telas, porque no eran exclusivamente coloniales, porque ahí no hubiéramos podido, pero se simulaban las telas, el peso, todo eso, para que la gente tuviera la experiencia, y muchas veces tenían la oportunidad, como decía Francisca, de colocarse estos trajes, que no era liviano, sobre todo el de la mujer colonial, que era como tener no sí. sé cuántos kilos encima. Entonces la gente lo valoraba mucho, sobre todo los jóvenes y niños, porque lograban tener una visión de cómo era vivir en esa época.
Entonces también la museografía o la actividad inclusiva pasa mucho por activar todos los sentidos. De hecho, el museo a veces, lamentablemente, es un lugar del no, no, no. No tocar, no tocar, no Sí, hablar fuerte, no correr, etcétera, etcétera. Entonces, para los niños que necesitan sobre todo tocar, y los adultos también, porque yo creo que todos hemos alguna vez, oh, me encantaría tocar eso, pero uno sabe que está prohibido, faltan muchos recursos educativos que se puedan tocar, didácticos, que por ejemplo, te activen el tacto, el olfato, el gusto, ya el oído, no solamente la vista. Entonces, este tipo de recursos que se utilizaban en el museo, bueno, y aún se utilizan, era parte también, aunque no estaban dentro de este proyecto, eran una parte clave de la inclusión que se hacía viéndolo en sí, este espectro amplio de inclusión, ya que hablábamos al principio, que la accesibilidad es para todos, para que todos puedan disfrutar, para que todos puedan tener una buena experiencia, para que todos puedan aprender desde distintas miradas, porque no solo, porque como hay distintos tipos de aprendizaje, no todos aprenden, por ejemplo, tan fácil de esta manera tan abstracta que es solamente hablando, imaginando, sino que muchos aprenden mucho mejor tocando, viendo, entonces se daba la oportunidad de tocar estos trajes. Así que esa es como una súper buena iniciativa que se podría replicar bastante en distintos lugares también. sí. Oye, Fran, aprovechando este momento para que nos cuentes también un poco de lo que hacían para el Día del Patrimonio con el Centro UC de cuando estos jóvenes o niños, ¿cierto?, que tenían síndrome de Down podían hacer recorridos por el museo, que es algo que poca gente conoce y algo súper valorable y que se hace en el museo. Sí, que a partir ya de este proyecto de inclusión, cuando ya lo implementamos y todo, tratando de llegar a todo tipo de público, tuvimos un convenio con el Centro Down UC para que los usuarios, que generalmente eran jóvenes Down, pudieran hacer ellos visitas guiadas dentro del museo. Y esto lo hacían en el Día del Patrimonio y a ellos se les pagaba, era una actividad remunerada. Porque como ya eran jóvenes, ellos se sentían importante porque además se les estaba pagando. Entonces para ellos era como un trabajo y era una responsabilidad también, ¿vale? Entonces lo que hacíamos, junto con Daniel lo hicimos también, eh, estos niños venían, estos jóvenes, generalmente eran como 5 o 6, unos estaban en la mañana, otros en la tarde, hacían doble turno. Nosotros les explicábamos un poco en la sala, el guión del museo, siempre en un lenguaje más sencillo, porque nos iban a aprender en un par de semanas un guión enorme, pero que pudieran explicar las ideas principales del museo. Y ellos se lo llevaban después para su casa y ese día después llegaban, se ponían su identificación y ellos eran los que realizaban la guía dentro de la sala. Ellos eran los responsables, entonces para ellos era una buena experiencia porque se sentían útil dentro de la sociedad, como también lo veían como otro trabajo al que podían aspirar dentro de ser un guía de un museo y también se lo tomaban súper en serio. Entonces nosotros tenemos una muy buena experiencia con los jóvenes del centro de no sé. Sí, es una linda experiencia. Y lo mejor es que era remunerado, porque en el fondo era su tiempo, su trabajo, Sí, y eso es lo que más se valoraba dentro de ese proyecto, ya que es súper importante eso. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo vi que Josefina escribió por ahí si teníamos algún proyecto post pandemia. Bueno, te contamos, Josefina, que estamos en distintos lugares. Ya no nos sí, en el, migramos hacia otras áreas, hacia otros museos. Así que ya no estamos trabajando ahí directamente en el Museo San Francisco. Así que, pero las actividades siguen,
¿ya? Así que ahí pueden contactar o revisar en la página web del museo, museosanfrancisco.com. También ahí tienen material educativo que se subió a la página, está el video también, ¿cierto? El video que hablábamos que... Sí, está en YouTube, de las dos partes del video, deberían también tenerlo en la página web. Sí, para que puedan ver ese video que hablamos, Sí, que es exclusivo porque estaba en lengua de señas, con subtítulos, también con voz en off y con lo que se llama como accesibilidad cognitiva, porque estaba con un lenguaje sencillo, sí. entonces, y con varias imágenes, ya para la fácil comprensión. Entonces, es como un súper buen ejemplo de cómo es un video inclusivo, por si lo quieren revisar, ¿ya? Ahí pueden buscar el video de, de la, de la colección del Museo San Francisco. Así que si nos quieren preguntar o algo, no, nos quedan como unos 15 minutos, creo, un poco menos. Sí. Por si nos quieren hacer alguna pregunta, les gustaría saber algo en específico, eh, saber algo más de este proyecto o de museografía inclusiva en general. Ahí lo esperamos para que nos puedan preguntar. ¿O qué le ha parecido este live también? Así que, bueno, ojalá que se repliquen en general estos proyectos. Ahora igual hay más conciencia sobre la inclusión, la accesibilidad y el diseño universal, que son tres conceptos diferentes y muy necesarios hoy en día, pero los museos de a poco lo han ido aplicando. Ya hay pequeñas iniciativas, creo que lo que falta más es difundir. De Sí. repente hay proyectos, hay muy buenas iniciativas, pero que no se conocen. Así que siempre creo que nos caemos un poco en la difusión también. Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Cuánta gente y qué roles son necesarios? Bueno, en general los museos no tienen tanto personal, lamentablemente, del que se necesita generalmente. Así que uno hace un poquito de todo por aquí y por allá. Pero un área sumamente importante son las de proyectos, justamente para esto, para estar postulando siempre a proyectos del gobierno, privado, lo que se pueda, y las áreas de educación y mediación, porque como mencionamos en algún momento, estas áreas son las que están en el contacto directo con el público, ¿ya? Todas las áreas del museo son súper importantes, conservación, el que está encargado de las colecciones, etcétera, pero la gente no está en contacto con ellos. Entonces, la experiencia en sí y la idea con la que se va el usuario, si fue buena o fue mala, depende mucho también del mediador, así que tiene un gran peso Sí. también. Entonces, como les decía yo, si el lenguaje es inclusivo, si el discurso es inclusivo, ayuda mucho. Entonces, un área súper importante siempre es educación, en ese sentido. Voy a ver abajo. Bueno, muchas gracias y harta gente que les gustó mucho el live. Lo vamos a subir, así que va a quedar, esta vez sí va a quedar completo, la otra vez tuvimos una falla técnica, pero en nuestro Facebook, Museografía Inclusiva, y en nuestro canal de YouTube también, Museografía Inclusiva, están los dos live anteriores completos. ¿Ya? El que hicimos con BAU, accesibilidad, y el que hicimos con epilepsia y juventud, que también es súper importante saber cómo reaccionar cuando una persona le da una crisis de epilepsia. Así que si lo pueden revisar también, está súper bueno. Y ahora este tercero va a quedar en el Instagram, pero también en estas dos plataformas, así que los pueden revisar completo ahí, ¿ya? Y cualquier cosa nos escriben por interno. También tenemos eh, un correo, comunicaciones arroba museografiainclusiva.cl por si nos quieren escribir también cualquier cosita. Así que bueno, parece que no hay más preguntas, no sé, pero muchas gracias por todos los saludos y las felicitaciones. Nos dicen que aprendieron harto, así que muchas gracias. Fran, no sé si quieres decir algo antes de terminar. Estamos ahí. Eh, Más que nada que con algunos
elementos simples se puede lograr hacer una museografía inclusiva, que no hay que de repente darle tanta vuelta y preocuparse que cómo lo hacemos, que es muy difícil, sino que de repente con pequeñas cosas se puede hacer, dar un paso por lo menos para tratar de ser un poco más accesible y llegar a más personas el museo y el arte en general. Sí, sobre todo tú que vienes del área también del arte, así que también tiene esa mirada del arte y de museo. Yo vengo de la historia, entonces ahí vamos complementando historia-museo y ahí vamos sumando miradas nuevas. Así que, bueno, yo voy a dar como un breve resumen antes de terminar para que la gente que se unió después más o menos sepa en qué consistió este proyecto, ¿ya? Se llama Inclusión Multisensorial en el Museo de Arte Colonial de San Francisco, de acá de Santiago de Chile. Y en el proyecto se contempló paneles en braille al inicio de cada sala y también en la entrada del museo al lado de la boletería, ya con un lenguaje sencillo, frases simples, porque como dijo Francisca, una frase escrita en español, en braille, fácilmente se multiplica por 5, entonces es igual a algo que hay que tener en cuenta. Me acordé de la visita en lengua de señas, que una hora en visita público general, una hora fácilmente son 2 o 3 en lengua de señas. Entonces siempre hay que pensar Sí, también en el tiempo, ¿ya? Tenerlo en consideración. Entonces ahí es más factible seleccionar ciertas piezas o ciertos hitos importantes dentro del museo. También hicieron folletos en braille, en contraste, ¿cierto? Y de fácil lectura. sí, eh, Láminas táctiles de los cuadros principales del Museo San Francisco, que lo hicieron ahí con la UTEM. El video, que destacamos que era inclusivo porque tenía lengua de señas, audio, subtítulos, muchas imágenes y también era un audio y texto de fácil comprensión. Las rampas, que no podían ir adheridas al suelo directamente, porque cuando hablamos de monumentos nacionales no se pueden intervenir, por lo tanto todo lo que se haga extra se tiene que pensar para poder sacarlo en cualquier momento, ¿ya? sí. Eso, baño, que también tenía un baño accesible, y no sé si se me escapa algo, Fran, de todas las cosas que habían. Eso Eso creo más que que nada. Sí, como proyecto, y lo que hablábamos que extra se hacía esto de poder tener material didáctico como ropas, simulación sí, de vírgenes coloniales, etcétera, que se podían tocar, sentir, oler, ¿cierto? Que eso sí, activaba mucho. como ver las. Súper. Ya, bueno, damos por finalizado este live, nos queda poquito también para que se termine el tiempo. Te agradezco mucho, Francisca, por tu tiempo y muchas gracias por Nada, este proyecto. de nada, gracias a ustedes, es un proyecto muy lindo que hicimos, entonces me gusta hablar de él. Sí, y pionero por la fecha 2015, así que va a quedar ahí como uno Ajá, de los pioneros en museografía inclusiva. sí, Muchas gracias, Bárbara, y a todos los que se unieron. Y recuerden que lo pueden ver luego en nuestras plataformas. Así que un besito a todos y nos estaremos viendo en los siguientes live. chao. Chao.